Bueno, gracias. Ay, me siento como motivador, ¿sabes? Estos speakers que dan charlas motivacionales. Bueno, vamos a ver si los motivamos. Creo que cuento con 40 minutos, así que voy a intentar ser lo más estricto. En primer lugar, pues eso, mucho gusto, gracias por abocarse a estos espacios académicos. Somos conscientes de que un martes 8 de la noche pues está de pelos, no sé, venir a propósito del tráfico y bueno, pues, no sé, escuchar un par de personajes que van a reflexionar respecto a temas que si bien sabemos que son importantes, pues entre otras cosas exigen por parte de nosotros tiempo, ¿no? Y comprensión. Así que reitero por parte del Instituto y MCN que pues estamos altamente agradecidos de que estén aquí. Yo voy a hablarles de un tema que considero es elemental, práctico, pero que a su vez suscita complicaciones, suscita reflexiones y no es otra cosa más que el entendimiento de elementos que competen a las constituciones, es decir, de cómo se constituyen, cómo se escriben las constituciones, qué es eso de que haya aplicaciones republicanas en la Constitución y cuáles podríamos identificar como democráticas. Vamos a ver algunas diferencias o elementos de convergencia de las constituciones de algunos países y por qué es significativo entender la ley, el Estado de Derecho, como elemento que de alguna manera limita el ejercicio de algunas entidades al interior de la vida en sociedad. Evidentemente también haré alusión a algunas cosas que Jesús María de hecho ya hizo mención, aquello del surgimiento del Estado moderno y sobre todo esas diferencias conceptuales, terminológicas que son importantes de entender y es la diferencia entre gobierno y Estado que normalmente se suelen utilizar de forma indiscriminada, pero evidentemente que no se pueden utilizar así, en tanto que son dos términos y por supuesto tienen aplicaciones diferentes, ¿vale? Entonces, como ya lo diría Aristóteles en su política, inclusive en su ética, la política es una actividad práctica, es decir, está pensada para la cotidianidad, para que la apartemos en todo caso del elemento teórico, que también es importante, pero que se lleve a la praxis. Platón comete algunos errores, bastantes, y a mi manera de verlo, uno de ellos es teorizar en la práctica política sin llevarla justamente al día a día. Es decir, Aristóteles tiene esa capacidad de poderse ensuciar las manos, de poderse embarrar y poder entender lo que ocurre justamente en su circunstancia social, cultural o económica. Vemos, por ejemplo, que los pensadores o filósofos modernos se separan radicalmente de la perspectiva política de los clásicos en tanto que ellos se embarran, es decir, se ensucian, se tiran al ruedo a saber qué pasa en Inglaterra, qué pasa en Francia, porque como decía Jesús María, los padres fundadores casi del liberalismo se encuentran en Inglaterra. ¿Qué pasa en el contexto inglés? ¿Por qué allí? ¿Por qué los franceses promueven, por ejemplo, una revolución francesa, una revolución política de carácter social y qué implicaciones tiene ello? Si hay que entender todo esto en el contexto, por supuesto, hay que entender a la sociedad guatemalteca del siglo XXI en el contexto en el que ésta se desenvuelve. No podemos desvincular contexto con de alguna manera, las decisiones que tenemos que tomar en consideración. Y voy a hacer un paréntesis antes de iniciar formalmente. Lo decía tras bambalinas con Jess y con Mariana, que cuando escuché a Jesús María me pareció algo gracioso. Los estamos invitando a que reflexionemos sobre el voto consciente, sobre el voto informado, sobre lo significante de que ustedes, jóvenes, se impliquen en las políticas, en la política, entiendan la política. Particularmente son dos extranjeros los que les van a hablar en primer lugar, en la primera exposición, sobre el quehacer de la política, sobre la constitución y la democracia. Quiero que se den cuenta, y esto no es por romántico, pero es para visibilizar la importancia que dos extranjeros, un venezolano y un colombiano, tenemos por Guatemala. Es decir, es importante la transición por la que ustedes se encuentran. 2023 es significativo para ustedes, entre otras cosas, porque muchos tendrán la posibilidad de votar por vez primera. Nosotros no tenemos la posibilidad. Estamos intentando formar a gente para que tenga esa injerencia en las políticas públicas. Entonces, por empezar, por favor, interrúmpanme cuando desean. No es un monólogo, no estoy dando charla motivacional, no van a salir aquí tipo querer es poder y pues, nada, tampoco. Solo quiero explicarles unos conceptos claves del pensamiento en cuanto al discurso político, ¿vale? En primer lugar,
¿Qué son y para qué rayos sirven las constituciones? Porque sabemos que es un librito, pero en última instancia, ¿qué implicaciones o a qué hacen mención? Sabemos que las constituciones, en todo caso, son documentos de carácter oficial. La constitución es propia a un determinado territorio o estado, ¿de acuerdo? Generalmente es escrito, generalmente lo digo de esta manera porque en un principio no era así. Por ejemplo, podemos abocarnos a sociedades clásicas en las que no se empleaba de esta manera, que establece un estado político y determina los principios, derechos y obligaciones de sus ciudadanos. Es decir, ¿para qué rayos se crea una constitución para esto? Para que entendamos cuáles son los principios que rigen al Estado, a la nación, cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos cada uno como ciudadano. Desde la perspectiva clásica, que de hecho todavía se mantiene, el ciudadano es aquel que justamente hace parte de una ciudad-estado, que se incorpora en una determinada nación. Por consecuente, una representación jurídica. Ustedes como guatemaltecos los reconoce o como chilenos los reconoce su Estado-nación. Si ustedes tuvieran un problema, por ejemplo, en el extranjero, aquello que los reconoce, aquello que los defiende, sería justamente su embajada, pongámoslo así. Es decir, el pertenecer a una nación en particular les da la posibilidad de tener representación jurídica, de tener ese cuerpo jurídico que los protege en última instancia. Ahora, la Constitución establece, entre otras cosas, porque hay muchas, los límites a la autoridad del gobierno y protege los derechos de los ciudadanos. En realidad la Constitución está para los ciudadanos, no para el Estado. La Constitución se crea con la intención de limitar algunas actividades de los gobernantes, de los funcionarios públicos, de tal forma en que se evite ser tiránico, de tal manera en que se evite ser de alguna manera déspota y que solo se busque ese interés por encima del otro. Tengamos en cuenta que, tipo, desde la perspectiva de que cada uno busca su propio interés, lo que deberíamos evitar con ese tipo de instrumentos es que el Estado se sobreponga al ciudadano y por consecuente vea a este ejercicio como una actividad utilitaria para la satisfacción de esas necesidades muy elementales. El Estado se vuelca más bien digamos, en el ciudadano, que es lo más significativo de una nación, que es lo más importante, que en última instancia es lo que cohesiona a la nación, el ciudadano. Sirve como la ley más importante de un país. La Constitución es esa carta magna que sirve, que restringe, que limita no solo el ejercicio de determinadas actividades públicas, sino que además, reitero, da representación a los ciudadanos, estableciendo los principios sobre los cuales la sociedad se va a basar y regula la relación entre individuo y gobierno. Es decir, va a haber como un mediador. ¿Cuál es el mediador entre el individuo y el gobierno? Justamente la Constitución, con la intención de evitar que haya arbitrariedad, que no haya con la intención de promover unos debidos procesos. Justamente es hacerlo lo más, no solo diáfano posible, es decir, transparente, sino lo más amigable con cada uno de nosotros. Tengamos en cuenta entonces que la Constitución es un elemento con el que cuenta cada uno de los ciudadanos. Ahora, las constituciones de los diferentes países tienen algo en común. No sé si estas preguntas ustedes se las hicieron. Les voy a ser sincero, cuando yo preparé mi presentación para hoy, me preguntaba, bueno, ¿qué querrá saber un joven de 20 años, 25, 18 años que está en la universidad o que está terminando, la qué sé yo? Pero en última instancia son preguntas que yo genuinamente me hice en algún momento en la universidad y pensaba, ¿las constituciones son iguales? Porque si son iguales, ¿por qué no hay una? Y ya está, digo, es más fácil. De alguna u otra manera. Damos complejidades. Todo el mundo tome una constitución y simplemente apréndasela. De hecho, las constituciones tienen cosas en común, entre otras cosas el nombre, constitución. Y además, su corpus, lo que lo cohesiona es bastante elemental. Todas las constituciones tienen cosas en común. Evidentemente, todas las constituciones, sin caer en una arbitrariedad de generalización apresurada, tienen cosas que los diferencian, que los distancian. La mayoría de estas constituciones se basan en principios universales, como todas las constituciones. Se basan en los derechos básicos de los individuos. Todas, la separación de los poderes, los mecanismos de gobierno, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de proteger la libertad individual. Todas las constituciones que se han creado en la historia, o por lo menos a partir de lo que Jesús María explicaba de la revolución social que se suscita en Europa a partir de la Revolución Francesa y posteriormente que tiene implicaciones en Norteamérica con la solicitud de la independencia, pues todas respetan y promueven esto, es decir, la autonomía de los individuos, es decir, al respeto de sus libertades individuales, es decir, el respeto a sus derechos en tanto ciudadanos, en tanto seres humanos, porque en calidad de ser humano tenemos dignidad, tenemos cosas que parecerían obvias, que parecerían tan elementales, pero que lamentablemente no se tienen tan en cuenta, como nuestra libertad individual, como nuestra propiedad, como nuestra, no sé,
la vida inclusive hace parte de esas cosas que deban ser defendidas y que más allá de lo común que pareciera, lamentablemente a día de hoy parecería que no. Todas las constituciones son rígidas y se interpretan de manera estricta para que se cumpla la ley, es decir, la ley es como la exteriorización de la Constitución. Esas constituciones están bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de cada país, es decir, ¿quién hace que la Constitución se cumpla? Justamente la Corte Suprema de cada país es la que vela por el cumplimiento de la misma y en todo caso, en el supuesto caso que haya conflictividad o que haya problemas para poderla interpretar, para poderla entender, esta debe mediar entre las partes para evitar, reitero, arbitrariedad. Entonces, a la pregunta, ¿las constituciones de los diferentes países tienen cosas en común? Sí, pues que todas defienden esto. Separación de poder, elemental. Justamente la separación de poder, que no es algo nuevo, que no se inventa Montesquieu en las leyes, porque no lo hace así, que inclusive va mucho más atrás de Marco Tulio Cicerón, de Aristóteles o de Platón, porque cuando se inventa o cuando se crea la idea de separemos las actividades o funciones del Estado es con una intención elemental, y es evitemos que el gobernante, que el dirigente público o político, pues tenga la capacidad o la posibilidad de hacerlo todo. Y si restringimos, por ejemplo, que no puede hacer determinada actividad, que si crea una ley, en todo caso que no sea el que la aplique, porque puede que la aplique de forma autoritaria o arbitraria o de forma déspota, pucho, para él. Entonces, más bien creemos esas divisiones. Las divisiones que habían del poder no eran tres, originalmente eran más allá de cinco, aparte de la división, en realidad, siendo estrictos y desde un planteamiento político, solo hay un poder, porque el poder es uno, dentro del cual se puede subdividir, ¿no? Entonces, podríamos decir el poder ejecutivo, judicial, ejecutivo, pero también habría el poder militar para los griegos, por ejemplo, el poder religioso, que tenía aquí una aplicación justamente de esta representación, digamos, más propia a las creencias. Bien, ¿existe algún país que no tenga constitución? No sé, reitero, son preguntas que genuinamente yo sí me hice y que digo, tal vez ustedes tienen interés. Aparte de compartir algo las constituciones de cada uno de los países, ¿hay alguno que no lo tenga? ¿Hay alguno que diga, pues no, en palabras del buen Chapín, me pela? No, no tengo constitución, yo voy a, no sé, crear un estado completamente autoritario donde rija pues mi palabra. No, en realidad no. Todos los países, indistintamente de lo poco evolucionados, el poco progreso o la depresión económica que pueda estar atravesado, pues todos elementalmente respetan o promueven este elemento, digamos, de limitación del ejercicio del poder, de reconocimiento de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Por consecuente, a la pregunta, ¿algún país no tiene constitución? Radicalmente no, todos la tienen. Y es algo que, bueno, me parece digno de ser mencionado. Si un país no tiene una constitución, eso generalmente significa que está bajo un control de otro país. Tipo, puede que un país se interponga, es decir, hay una invasión, haya una intromisión a sus fronteras y por consecuente no habría constitución allí. Pero no tiene autonomía. Entonces, como no hay autonomía porque hubo una invasión, hubo una confrontación bélica, no se necesita la constitución. O porque hay una intromisión por parte de un gobierno extranjero, cosa que no es muy extraña, ¿eh? Eso al siglo XXI sigue ocurriendo. Hemos visto muchos ejemplos a lo largo de la historia en donde se pierde aquello de la soberanía. Soberanía significa que cada estado puede tomar o cada nación puede tomar sus decisiones, evidentemente sin que tener que pedirle el permiso al vecino, ¿no? Al cuate. Es decir, yo tengo mi autonomía, tengo mi soberanía y por consecuente se supone que las decisiones que voy a tomar son en favor o en pro de mis, palabra típica del siglo XXI, conciudadanos. Vale, ¿quién supervisa el cumplimiento de la Constitución? Porque aparte ¿hay algún país que no tenga Constitución? Pues radicalmente no todos tienen. Hay cosas en los que las constituciones de los diferentes países convergen, sí, como cosas elementales, respeto a la dignidad del ser humano, el reconocimiento de sus derechos, a la promoción de la división de poderes, por ejemplo, el respeto a la ley, etcétera, que son cosas que parecen elementales y que, por supuesto, como ya lo dice Aristóteles y más adelante Montesquieu, hay que reconocer que cada estado-nación tiene sus propios, digamos, características, no solo por su territorio, por su densidad poblacional, por su condición climatológica, es decir, cada constitución es consecuente al territorio, consecuente a sus recursos, consecuente a su gente, consecuente a su cultura, a su tradición. Por supuesto que no podríamos hablar de una sola constitución, sería altamente arbitrario, no apostaría por una libertad, en tanto que no todas las naciones, no todos los territorios son iguales. Por consecuente, desde Aristóteles ya se pensaba, Montesquieu también lo afirmaba, cada nación debe tener la constitución conveniente a sus principios, necesidades o cualidades, características, atributos.
Ahora, reitero, ¿quién supervisa el cumplimiento de las constituciones? Pues la constitución de cada país es supervisada por el Tribunal Supremo, como se los había dicho con anterioridad. El Tribunal Supremo es un organismo que es constitucional, independiente, que es, bueno, a ver, se supone que es independiente. A la teoría es independiente. A la práctica podría llegar a ser un poco cuestionable. ¿Qué sirve como órgano de control de la validez constitucional de las leyes y de la decisión del gobierno? Dicho tribunal tiene la responsabilidad de interpretar la Constitución para garantizar su cumplimiento. Es decir, algo particular, ¿quién interpreta la Constitución? Porque no es como que usted diga, venga, la voy a descargar de Google y pues eso, que lo voy a interpretar a mi manera y a mi gana. Obviamente no, debe haber una persona que interviene, una persona que justamente se encarga de hacer más diáfano, más fácil de interpretar aquello que parece un tanto complejo. Es decir, si hay tal vez algo que no nos haga sentido, si tal vez hay algo en la cual no sepamos tomar una determinada decisión, pues justamente hay una entidad que se encarga justamente de dejar esa o promover esa claridad en este documento. ¿Vamos bien? Voy a intentar, estoy siendo un tanto rápido, hablando rápido porque hay varias cosas acá. Creo que no es, sí, estoy siendo rápido, ahora sí. Le bajo. Bien, creo que son cosas un poquito, digamos, de conocimiento o acervo general, pero que no está de más colocar las bases, porque tengamos en cuenta que ustedes el jueves tienen otras dos conferencias que tienen un grado de complejidad un poco mayor. Por consecuente, eso es necesario, es básico, es elemental que se entienda, porque cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de la democracia es ir a votar, no, la democracia no es ir a votar. O sea, no es exclusivamente eso, hay muchas cosas más en la composición de un ejercicio democrático, que no basta solo con un voto, que también es importante, pero va mucho más allá. Por eso entender esos conceptos claves, perdón la perogrullada, la obviedad, pues esos son claves para tomar decisiones con conocimiento de causa. Bien, ¿qué sucede si alguien viola la Constitución? Porque en plan, ¿hay un país que no, hay algún país que no tenga Constitución? De hecho, no, pues todos tienen Constitución. Y si yo digo, pues eso, me quiero, no sé, me quiero rebasar la Constitución, no me importa, voy a tomar cualquier tipo de decisión, indistintamente de que esta no sea aplicable en el país, pues hay repercusiones. Si alguien viola la Constitución, pueden tener consecuencias específicas dependiendo, claro, del país. Hay que reconocer que depende del país, pues hay una serie de, digamos, repercusiones o consecuencias, dependiendo de la jurisdicción y el tipo de actividad o el tipo de, digamos, de acusación a la que vaya a ser juzgada la persona. Por ejemplo, pueden aplicarse sanciones legales, obviamente. De hecho, normalmente es así. Como sanciones financieras, sentencias de prisión, apercibimientos o multas. Es decir, dependiendo del grado de acción que haya cometido la persona, pues eso, hay un tipo de sanción. Puede que tenga que pagar o puede que inclusive sea condenado a ir a prisión. ¿De acuerdo? Por consecuente, la Constitución tiene esta característica y es no solo que debe velar por su cumplimiento, o sea, que se tiene que cumplir y que además hay una característica que nosotros también tenemos en cuenta y es, si bien todos somos iguales ante la ley, aquel concepto romano de isonomía, todo el mundo es igual ante la ley, porque por consecuente, indistintamente del poder adquisitivo, de la religión, del sexo, de la educación, pues todo el mundo le tiene que hacer ganas a esto. Es que eso es lo que lo hace de alguna manera objetivo. Es indistintamente de la persona, esta debe estar de alguna manera apoyada en las prácticas constitucionales, en la práctica de este libro que nos permite la sana convivencia de alguna u otra forma. Ahora, ¿cómo se actualiza una constitución? Porque creo que es también una pregunta que es bastante recurrente a propósito de lo que pasa en países amigos, en plan, bueno, ¿y la constitución se puede cambiar? ¿Y la constitución se puede quitar? ¿Y la constitución en qué medida se puede cambiar? Es decir, la Constitución sí se puede modificar. Evidentemente que en tanto creación humana, en tanto producto humano, pues tiene esas características de poder ser cambiadas, alteradas, permutadas, qué sé yo. La cuestión es que no puede ser de forma arbitraria. No es como que un día me levanté y dije, bueno, pues quiero cambiar la Constitución porque, pues, nada, no sé, no tengo nada que hacer y se me acabó el dinero para ir en autobús, así que me voy a poner a cambiar la Constitución. No es así. La actualización de una constitución varía según, obviamente, creo que ha quedado claro, dependiendo del país, podríamos llegar a decir que se puede llegar a alterar. Generalmente la constitución se puede actualizar mediante una modificación de una ley existente o mediante una enmienda constitucional. Es decir, o puedes cambiar una ley o te puedes echar toda la constitución. Eso es factible.
Esta última generalmente requiere una cantidad específica de legisladores que aprueben el cambio propuesto, dicho cosas que ya han ocurrido en otras latitudes. En algunos casos la Constitución puede incluso ser modificada por un referéndum, es decir, por un voto popular en donde la gente justamente acceda a la posibilidad de la modificación del texto. Claro, esto tiene repercusiones. Eso yo sé que es elemental, pero en el momento en que se aboga por la modificación de un cuerpo jurídico tan importante, puede que haya repercusiones e inclusive puede que no haya un ir para atrás. ¿Qué relación existe entre una constitución y una ley? Que también puede ser una pregunta no solo regular, sino tal vez compleja. Pues la relación entre constitución y ley obviamente es estrecha, es íntima, hace parte de un mismo corpus. La constitución establece de manera general los principios y los límites que rigen el puesto de la ley. Establece un marco para la aplicación y la interpretación de la ley. Es decir, la constitución es el marco dentro del cual la ley se puede aplicar. La Constitución genera justamente esa cohesión, ese orden, ese rigor en la que la ley pueda hacer uso de estos elementos que aparecen en el texto para aplicarlos a la vida cotidiana, a la vida diaria en última instancia, para hacerlos más asimilables. Establece un marco, como les digo, en donde se puede aplicar a partir de la ley. Por otra parte, la ley es la aplicación concreta de los principios y límites establecidos por la Constitución, es decir, está el texto. ¿Cómo aplico el texto? Por medio de la ley. Ya está. La interpretación de la Constitución se promueve a partir de la ley. Es lo que aparece allí, los principios, dependiendo evidentemente de la Constitución a la que hagamos mención, se puede aplicar por medio de la ley. La ley es el resultado de la interpretación de la Constitución. Ya está. Hay leyes y hay constituciones. Hay textos. Hay un texto que es una obra magna en cada uno de los países, como los países soberanos e independientes, que cohesiona a sus ciudadanos y que justamente nos está diciendo, pues nada, esto se puede hacer, estos son sus derechos y estos son sus deberes como ciudadano que va a vivir en el interior de esta nación, ¿de acuerdo? Evidentemente no puede hacer todo lo que le dé la gana porque hay repercusiones a la libertad, como se nos ha dicho en recurrentes ocasiones. La libertad tiene esta cosa que debe ser reflexionada con la consecuencia, con la responsabilidad, con lo que viene después, ¿no? Ahora, la Constitución de Guatemala, un poco para aterrizarlo a nuestro contexto un poco más cercano, ¿no? Que en última instancia es lo que nos compete. Si ya entendimos algunas cosas macro, generales, sobre si se puede modificar la Constitución, si los países tienen Constitución, si para qué sirve una Constitución, pues ahora veamos en nuestro contexto. La Constitución de Guatemala fue promulgada por primera vez el 31 de mayo del año 1985 y entra en vigor el 14. Dime. Sí, sí, sí. Sí. Preguntas fáciles que el expositor pueda responder. Bien, es decir, cada nación, en tanto independiente, tiene esa capacidad o posibilidad de establecer los elementos que rigen su nación, ¿no? Es decir, que regulan, que organizan, que dan estructura. Porque la organización, la regular determinados comportamientos, determinadas, de alguna manera, prácticas, en todo caso no es, o sea, es decir, productivo, no, no, la palabra no es productivo, procede, es decir, es correcto, es necesario. Porque si yo digo, pues nada, que cualquier tipo de sociedad sea de carácter anárquico, donde cada persona puede arbitrariamente hacer lo que le dé la gana, pues evidentemente tiene unas consecuencias que en todo caso inclusive sean penales, cuestionables. Entonces, de alguna forma, si bien la moral responde al comportamiento, el etos responde al comportamiento, las costumbres, recordemos que las constituciones como las conocemos en la actualidad son producto de una serie de consecuciones o situaciones que se van suscitando. Es decir, lo que les había dicho antes, las constituciones modernas están escritas, pero las primeras no, porque se da por un acto consuetudinario, es decir, las constituciones se dan
producto de las costumbres. Tipo, sabemos que cuando vemos a alguien lo saludamos, no es necesario colocarlo por escrito porque ya es algo que se viene dando de forma regular y que en todo caso genera cohesión, genera armonía, genera esa condición como de una gran familia, como lo diría Aristóteles. De alguna forma, las constituciones deben manejar este planteamiento lo más objetivo posible, de tal forma en que no privilegien a un grupo determinado de individuos, sino que respondan a las necesidades y a la idiosincrasia de cada nación. No hay en todo caso un recurso moralista, aunque sería casi complejo decir, si hablamos, por ejemplo, de las capacidades o las posibilidades que tiene de acción un individuo o de lo que no puede hacer, evidentemente también hay una aplicación moral, porque hablamos de la costumbre, hablamos de la acción, hablamos de lo que, de esos códigos como tipo prescriptivo, ¿no? No robar, no matar, qué sé yo. Entonces, lo que hace, por ejemplo, o desde el principio, desde el planteamiento político, es reflexionar que el etos, la polis, porque, por ejemplo, para los griegos, etos, polis, ética y política no se desvinculan, hacen parte de un mismo corpus, salvo que nosotros lo hacemos con la intención de poderlo interpretar académicamente hablando. Pero para Aristóteles o para los griegos, el comportamiento se estudia al interior de una vida en sociedad, porque yo no entiendo el comportamiento si no es con relación al otro. Por consecuente, cuando lo interpreto, cuando lo entiendo, cuando sé lo que me conviene, cuando entiendo que pueden haber dificultades, aun cuando yo tenga los actos más bondadosos que pueda llegar a tener o que pueda llegar a decir, es verdad que hay acciones que sean condenables, pero que necesito que se lleven al papel, en tanto que si no están por escrito, son susceptibles a generar arbitrariedad, cosa que le pasó a Sócrates, tipo que terminó muerto, porque llegó un par de gente que les dijo, pues nada, estás haciendo cosas que son inapropiadas. Entonces fue algo arbitrario, fue algo que no procedía y que en todo caso fue producto de una volición, de un deseo pasional, pues para evitar que ese tipo de cosas ocurran, pues generemos un corpus legal de tal forma en que si hay una, no sé, una determinada actividad que queramos juzgar, pues tengamos un elemento con el que nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo y que creemos es el que rige o es el mediador, es el juez, porque se supone la Constitución es producto de lo que somos nosotros, es decir, no sale de forma espontánea, tipo, no van a encontrar en un Burger King, sino que es consecuente a lo que nosotros pensamos, deseamos y necesitamos en la nación. Entonces, a la pregunta, ¿hay una implicación moralista? Pues sí, en tanto que las actividades del ciudadano son morales, son éticas, crean juicios de valor, tipo, me gusta o no me gusta, es bueno o malo. Pero claro, la Constitución debe intentar abogar por ser lo más, no sé si la palabra aplique aquí, ser lo más neutral posible. No sé si hay neutralidad en ese sentido, u objetividad, pero por eso apuestan, por ser lo más digamos, equilibrado posibles conforme a las necesidades de la nación. No sé si te respondí. Tal vez no, ¿verdad? Bueno, voy a continuar y al final me puedes seguir preguntando, por supuesto. Bien, entonces, como les decía, la Constitución de Guatemala es promulgada entonces en el año 1985 y se ve o entra en vigor en el 86. Ahora, solo por cultura general o para que lo tengan presente o por su acervo académico, algunos principios básicos de la Constitución de Guatemala en particular, pero que evidentemente podríamos encontrar en otro tipo de territorios, como por ejemplo, Guatemala es un Estado democrático, libre e independiente, soberano, laico, democrático y social de derecho. Es decir, cosas que sabemos o que reconocen lo que es el ser en la nación, el territorio guatemalteco. El gobierno y los poderes de la nación son separados. Entonces, está escrito, está estipulado que la nación de Guatemala se va a regir a partir justamente de una división de poderes que limite o restrinja la actividad del otro. La nación es indivisible y su territorio es inalienable e imprescriptible, es decir, no puede la gente llegar a decir, pues no, separemos Shela de Guatemala porque pues eso, el clima es mejor allá. No, es inviolable ese Estado de Derecho, o es inviolable, es indivisible el territorio. La soberanía reside esencialmente en el pueblo. Eso es bastante interesante porque se ha utilizado de forma casi demagógica, ¿no? La soberanía está en el pueblo, yo hablo por el pueblo, ese tipo de cosas. Yo en lo personal, y eso ya es un comentario mío, un comentario de Camilo, odio cuando se utiliza este concepto porque se ha banalizado, porque se ha demonizado tanto, es decir, se le ha entregado tanto al concepto pueblo que ya uno dice, ¿qué es eso tan abstracto, no? Porque aparte sigue siendo un término, sigue siendo un significante, ¿de acuerdo? La soberanía reside esencialmente en el pueblo y se ejerce mediante la participación ciudadana en la forma prevista por la Constitución y la ley. Está prohibida, por ejemplo, la esclavitud, cosa elemental, ¿no?
cosa que antes estaba aceptada, hasta hace no muy poco. Pero pues aquí nuestra Constitución te dice la esclavitud es algo ilegal, ¿vale? Entonces, estos principios que son básicos, y reitero, los podemos encontrar en varias constituciones de países inclusive cercanos. La libertad de conciencia, de ideas, de imprenta, de expresión, de reunión y de asociación están garantizadas según los dispuestos por la Constitución. Es decir, la gente puede, de alguna manera, expresar aquello que piensa, puede profesar la religión que considere oportuna según sus creencias, puede promover sus ideas, evidentemente, con paz, con fraternidad, sin alterar la integridad moral, física o psicológica del otro. El respeto y la protección de los derechos humanos son obligatorios. Ninguna constitución se puede crear, se puede constituir, si no es a partir del entendimiento de los derechos humanos y del ciudadano, que aquí creo que me van a matar, pero creo que son 33, creo, si mal no recuerdo, o 35, por ahí va. Los derechos de los trabajadores, las comunidades indígenas y los pueblos originarios están también protegidos por la ley. Es decir, Guatemala, y les dije eso desde un principio, las constituciones también se crean conforme a cómo es el territorio, ¿no? Es decir, qué es lo que hay allí, qué es lo que reconoce, cuál es su integración, cuáles son los elementos que convergen en esa misma nación. El Estado tiene el deber de promover y velar por el ciudadano del medio ambiente. El Estado de Guatemala se rige por el principio de legalidad, de igualdad ante la ley, es decir, todos somos iguales ante la ley, no hay discriminación por color, por sexo, no iba a decir por raza, pero eso no existe, ¿no? No existe la división por raza, la raza es una construcción, es una, de alguna manera, producto bueno, diferentes elementos históricos, pero a lo que voy es, la Constitución rige a todos los individuos indistintamente de edad, sexo, color de piel, qué sé yo. Y aquí encontramos, ya para ir acabando, algunos elementos que son republicanos y democráticos en nuestra Constitución. Los elementos republicanos y democráticos en esa Constitución, pues, son similares y aquí hay algunas características. Por ejemplo, el principio republicano se basa en la idea de que los ciudadanos son soberanos sobre el gobierno, es decir, hay una preeminencia, una importancia, una representación, digamos, una defensa por sobre todo del ciudadano frente al gobierno, en lugar de que el gobierno sea soberano sobre los ciudadanos. La autoridad se deriva de los ciudadanos, no de una figura de autoridad real, por ejemplo. El principio democrático, por otro lado, se basa en el principio de que el gobierno debe ser elegido, controlado y legitimado por el pueblo, es decir, hablamos de democracia, de aquellos que están en determinados cargos públicos son producto de nuestras elecciones. Ahora, también tengamos en cuenta, chicos, que no es que la gente va a ir a votar todo, no en realidad no es así porque es una democracia representativa. Entonces, nosotros no votamos las leyes, elegimos quién las votan, por ejemplo, quiénes las votan. Es una diferencia entre la democracia clásica y la democracia moderna, que es directa, representativa, por ejemplo. Entonces, yo les aconsejaría, puro consejo académico, estudien esa analogía entre democracia clásica y moderna porque van a ver los puntos no solo de convergencia, sino donde se distancian completamente. Para la democracia, ese demos kratos, el gobierno donde participa la ciudadanía, pues se crea en Atenas en el siglo V. ¿Y cuáles eran los ciudadanos? Pues 500 personas de 4000. Entonces no es el gobierno de la mayoría, es el gobierno de los ciudadanos. Porque muchos no podían votar, tipo mujeres, esclavos, extranjeros, no podían votar. Solo un grupo minoritario. Por eso hay que entender a qué se refiere la democracia. Bien, ambos principios están presentes en la Constitución, pero los elementos republicanos se focalizan más en la naturaleza de la forma del gobierno, creo que ya lo explicaron antes, e incluyen temas como la división de los poderes entre el gobierno nacional y el estatal, el sistema de pesos y contrapesos de un gobierno en la separación de poderes y la definición de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, aquí pueden ver, es que no me quiero extender un poco más porque ya me acabó el tiempo, algunos elementos democráticos de la Constitución y algunos elementos republicanos de nuestra Constitución. Si ustedes quieren esta presentación se las puedo dar, ¿eh? No, no hay problema, es muy, muy elemental, pero vaya, que están para ustedes. Yo creo que por tiempo ya acabé, ¿verdad? Tengo 5 minutos. Va. Entonces, ya para acabar. Relación entre el imperio de la ley y la constitución. Es que yo puedo hablar, ¿eh? Esto se me da. Relación entre el imperio de la ley y la constitución de Guatemala. Es decir, habíamos visto que la Constitución justamente es establecer de forma escrita aquello que de alguna manera se necesita para no solo cohesionar a determinada nación, sino para regularla, para controlarla, para evitar una guerra de todos contra todos, para evitar la intromisión de otro Estado-nación, para saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanos, es decir, qué se nos garantiza, y además, evidentemente, a derechos también deberes. Es decir, hay una serie de responsabilidades a partir de lo que se nos es dado, como por ejemplo, se los explico a mis estudiantes, es decir, de alguna forma hay que entender que cuando cumplimos la mayoría de edad, tipo los 18 años, con ello conviene o viene una serie de derechos o de
responsabilidades. Por eso si una persona a los 15 años comete un asesinato o choca un carro, pues la repercusión o más bien la responsabilidad recae en los padres porque tienen justamente esa autoridad, ¿no? Por eso a los jóvenes, no sé si ustedes han visto que a los hijos de los reyes les llaman infantes, ¿no? Porque infante viene de sin voz. Infante es aquel que no tiene voz. De forma metafórica sería aquel que no tiene representación jurídica. Eso sigue pasando acá, lo mismo que pasaba en la democracia clásica. Entonces vean esos puntos de convergencia. Bien, el imperio de la ley es una expresión que se refiere al respeto en la implementación de la Constitución en Guatemala. Eso significa que los distintos grupos, tanto el gobierno como la población, tienen el deber y la responsabilidad de respetar y seguir los principios y normas de la Constitución. Todos nosotros, e inclusive aun cuando seamos extranjeros, aceptamos vivir conforme a este documento, insisto, que genera orden, que genera cohesión. El imperio de la ley también se refiere a la aplicación de las leyes y a la manera en que se hacen cumplir. Así, el imperio de la ley se deriva entonces de una constitución y la aplicación de la ley es lo que ayuda a mantener el orden y la seguridad dentro del país, sin necesidad de hablar de un Estado grande, de un Estado poderoso, un Estado omnipresente. Sabemos que contamos con una serie de elementos que nos son nuestros, nos son útiles y que de alguna forma nos dan esta potestad, nos dan esta autoridad de hacer uso de la Constitución sin necesidad de abogar por un Estado grande, un Estado paternalista, un Estado autoritario, todo lo contrario. De hecho, esto evita el Estado autoritario, evita el Estado grande, evita el Estado absolutista, evita este Estado que Tocqueville odiaba que se dijera Estado paternalista, porque los padres lo que buscan es el bienestar de sus hijos. Entonces decían, más bien no le llamen Estado paternalista porque los padres quieren lo mejor. Pero los estados, esos grandes estatistas, pues lo que quieren más bien es prescindir todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces tampoco se trata de ello. Bueno, jóvenes, lo dejo por aquí. Les agradezco mucho por su atención. No sé si tienen más preguntas, pero por ahora es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿No? Que sepa resolver, porque si no, ¿qué clase de expositor soy? Parece que los dejé como knockout. Es que ya está tarde, ¿no? Pues yo sí tengo una duda. Esta constitución del 85 aquí en Guatemala, o sea, ¿cómo fue que surgió? O sea, ¿quién eligió a esos asamblearios? Me matas. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento y sería imprudente de mi parte responder a esa pregunta, porque entiendo los elementos propios de una constitución, los elementos que identifican o por qué se producen, pero te he de ser sincero, desconozco los momentos históricos propios a Guatemala que son necesarios para la creación de este documento. Sería imprudente de mi parte responder a esa pregunta. Lo siento. Hay un libro muy bueno que es por una autora que se llama Rachel McCleary. Ella es una politóloga estadounidense que trabaja en Harvard y ella publicó un libro que su tesis central es que el ejército de Guatemala desistió de gobernar porque el hacer gobierno les había traído una erosión, digamos, de la credibilidad y la legitimidad de la institución de las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos fueron los que propiciaron digamos que nuestra Constitución es producto de un movimiento de élites, que ellos fueron los que propiciaron este retorno, digamos, a la democracia y a los gobiernos civiles, y fue el general Mejía Vítores que convocó, digamos, a la Asamblea Constituyente y convocaron a los partidos políticos que se organizaron para tener representación en esta Asamblea Constituyente. O sea que fue un producto de lo que tú decías de cómo se hace la Constitución, ¿verdad? Producto de una serie de intereses sectarios y políticos, digamos, de partidos políticos que fueron metiendo en la Constitución una serie de artículos que les convenía o que querían. Entonces es una, no sé, como es una forma de hacer constituciones que tal vez no es la mejor, porque no es un todo coherente. Pero a mí me convence mucho la tesis de Rachel McCleary. Gracias. Muchas gracias.
¿Algo más que sea para responder o ya pasamos a las palabras finales? Palabras finales. En sí, como, ¿qué otra diferencia entre república y democracia? Porque decía que en la Ujú. democracia la soberanía está en los ciudadanos. Sí, sí, sí. Y que en la democracia los ciudadanos están que le da el poder y uno eligen. O sea, ¿qué diferencia hay en eso? El elemento republicano. Digamos que grosso modo, como para que se entienda rápido, el tema democrático en las constituciones es con lo que cuenta el ciudadano, el individuo, para poderse defender de alguna forma, casi que metafóricamente hablando, inclusive si es así, defenderse de estado, de este gobierno que pueda llegar inclusive a ser más fuerte que la misma nación. Entonces, como por ejemplo defender la libertad individual, defender la vida, defender esta propiedad, defender elementos propios a nuestra dignidad, a nuestra condición de ser humanos. Todo lo que aparece, por ejemplo, en los derechos humanos y del ciudadano. Eso es lo que el elemento democrático se puede visualizar en la Constitución. A la República es un poco más para la figura del Estado, cosa que explicaba Jesús María, tipo la división de poderes, es decir, evitar que un poder se inmiscuya en la decisión del otro en tanto que sería no solo inapropiado, sino que inoperante, sería un Estado casi totalitario, ¿no? Pero no solo hablamos de esto, sino que también hablamos de unos elementos propios a las actividades que realiza cada una de las figuras del mismo Estado. Entonces, digamos, a efectos prácticos académicos, habla del individuo, habla de esa condición de ser ciudadano, de ese demos que otorga, digamos, a una serie de representantes que realizan las actividades o las políticas públicas en pro de la soberanía de ellos mismos, y la otra tiene, y lo pongo acá, la otra tiene justamente esta visualización más en cuanto al Estado-nación se refiere, inclusive a territorio me refiero a ello. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que te decía, lo del poder ejecutivo, legislativo, judicial, lo de la autonomía de los municipios, que se defiende desde el aspecto republicano. Recuerden que república viene de la cosa, res pública, de la cosa pública. Entonces, lo que compete justamente al elemento público. No más. Bueno, gracias, muy amable.